La Revolución de Abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional del profesor Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Antecedentes de esta revolución. La importancia de esta revuelta no radica solo en el enfrentamiento de dos sectores nacionales ni en la segunda intervención militar norteamericana, sino en la conciencia creada en la juventud de la época de que no importa la fuerza sino la razón y los ideales. De ahí que ciertamente la Revolución de Abril de 1965 no surgió como tal, sino con las pretensiones de derrocar al gobierno de facto que precedía el doctor Donald Reid Cabral. La situación fue tomándose crítica desde el año anterior, producto de la corrupción existente, lo que provocó distintos sectores comenzaran a organizarse con el objetivo de retomar al país a la constitucionalidad. Los grupos que más se destacaron en estas acciones fueron constituidos por los estudiantes, profesionales y políticos, llegándose a cristalizar una alianza entre el Partido Revolucionario Dominicano y su principal rival en ese entonces, el Partido Revolucionario Social Cristiano. El acuerdo denominado Pacto de Río de Piedras fue concertado en Puerto Rico, donde Juan Bosch estaba exiliado. El pacto recibió el respaldo en el país de 2.000 profesionales que firmaron un comunicado al mismo tiempo que aumentó el descontento en las filas de las Fuerzas Armadas por la corrupción imperante de las mismas. Los militares opuestos al tráfico del contrabando comenzaron a acercarse a los políticos y en particular al Partido Revolucionario Dominicano, formándose grupos entre los que destacaban los que estaban a favor del retorno a la constitucionalidad y los que aspiraban a la creación de una junta cívico-militar. Sábado 24 de abril, el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero, en la margen oriental, se rebelan contra el gobierno de Reid Cabral. El doctor José Francisco Peña Gómez, hablando por una emisora de radio, arrenga al pueblo a levantarse en armas y lanzarse a las calles en apoyo al golpe de Estado perpetrado contra el triunvirato y de ese modo restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Este llamado fue suficiente para que el pueblo se desbordara en las calles proclamando su apoyo a la acción y reclamando el retorno a la constitucionalidad. El grupo de militares rebeldes leen una proclama donde exhortan al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Reid Cabral habla al país con el fin de conseguir que los rebeldes dispongan las armas. Domingo 25 de abril. En las primeras horas de la mañana, los militares constitucionalistas entran a la ciudad de Santo Domingo y obligan a renunciar a Reid Cabral. El pueblo se lanza a las calles, ocupando el Palacio Nacional en respaldo del contragolpe de Estado. En la sede del Palacio Nacional, un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, encabezado por coroneles Vinicio A. Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camaño Deñó, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoy, que asume el poder a las 10:30 de la mañana, lunes 26 de abril. Durante toda la mañana continuaron los bombardeos al Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad, en la base militar de San Isidro, a 40 kilómetros de la ciudad capital. El general Elías Wessing y Wessing se mantiene firme, preparando la entrada de sus tropas a Santo Domingo. Martes 27 de abril, la presidencia provisional emite un comunicado. El Poder Ejecutivo hace de conocimiento público que en virtud de haberse establecido la vigencia de la Constitución del 63, que consagra en su artículo 66 la imposibilidad de expulsar del país a ningún dominicano. Todos los nacionales que fueron arbitrariamente desterrados de la República Dominicana pueden regresar libremente al suelo patrio. Se hace observar el expresidente Joaquín Balaguer
que en esos momentos estaba exiliado, que podía retornar a la brevedad posible al país para hacerle compañía a su madre, que ya estaba en su lecho de muerte. El 28 de abril de 1965, con el permiso de la Organización de Estados Americanos, OEA, llegan a la República Dominicana infantes de marina enviados por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, aunque los Estados Unidos apelan a la OEA para internacionalizar las tropas en el territorio dominicano. Los 42.412 marines son mayores en número que los de cualquier otro país enviado a la República Dominicana. Esto es conocido en la República Dominicana como la segunda intervención militar norteamericana. La intervención de los Estados Unidos rápidamente tomó como objetivo suprimir la rebelión de los constitucionalistas. Algunos de los miembros del Comité Revolucionario, como el coronel Vinicio Fernández Pérez, son apresados. El movimiento pasa a ser dirigido por el militar coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Dos gobiernos se instalan simultáneamente en las dos regiones ocupadas por los grupos armados en oposición. En el lado constitucionalista se instaló Francisco Alberto Camaño Deñó como presidente y el general Antonio Inver Barrera en el lado anticonstitucional. La ciudad de Santo Domingo se mantuvo separada en dos partes por un cordón militar impuesto por las tropas estadounidenses, a las que se le adhieren tropas de otros países latinoamericanos, de regímenes autoritarios, tales como Brasil y Paraguay, obedeciendo el mandato de la OEA de integrar una fuerza interamericana. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA visita el país para investigar denuncias de abusos. El 24 de junio, la OEA vota por terminar la intervención militar. El 3 de septiembre, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó da paso al gobierno provisional de Héctor García Godoy, con vistas a elecciones generales prevista para el 1 de julio de 1966, en las que le sería permitido participar a Juan Bosch. El desmantelado grupo constitucionalista es objeto de ataque armado y asaltos a la integridad física. El acuerdo de elecciones se obtiene con el visto bueno del gobierno estadounidense. Tras las elecciones, Estados Unidos retiraría sus tropas del territorio dominicano. Las elecciones en 1966 la gana el doctor Joaquín Balaguer, quien gobernaría el país con mano férrea por 12 años consecutivos. Entonces, aquí estaré pasando algunos de los presidentes que se sucedieron en ese periodo de 1965. El presidente Rafael Molina Ureña, Pedro Bartolomé Benoit, Antonio Inver Barrera, Héctor García Godoy y Francisco Alberto Camaño Deñó. Dentro de los héroes de esta revolución cabe destacar a Francisco Alberto Camaño Deñó y Rafael Fernández Domínguez, etc. Pero el gran héroe de la Revolución de Abril fue el pueblo. En mi opinión, yo diría que la Revolución de Abril traumatizó a la sociedad dominicana, dejando un balance de más de 3.500 muertos, decenas de heridos, millares de personas humilladas y abusadas por militares extranjeros y locales, una economía en ruinas, un país invadido, unas elecciones manipuladas y una guerra clandestina que no se detuvo hasta 10 años después. La República Dominicana de hoy ha superado el trauma dejado por este capítulo, pero costó mucho sacrificio. Es por ello que debe de ser recordado y reconstruido por las nuevas generaciones para asignar responsabilidades y no volver a repetir.